Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Los avasallamientos a los predios productivos se están incrementando y con esto se está amenazando la producción y la seguridad alimentaria nacional. Vamos a conversar respecto con el doctor Luis Fernando Asturizaga Mendoza, quien es abogado con estudios de especialización en Derecho Agrario, Medio Ambiente, Mercados, Recursos Naturales y Desarrollo Rural en universidades de Bolivia, España y Costa Rica. Asesor también de entidades productivas. Estimado doctor Asturizaga, muchas gracias por aceptar esta invitación. Licenciado Ortiz, como siempre es un gusto conversar con usted, así que listos para este diálogo. Bueno, han salido nuevamente muchas voces, incluso institucionales, del sector productivo, expresando su preocupación por una nueva andanada de avasallamientos a predios productivos, incluso muchos de ellos completamente titulados. Quisiera un poco que nos comparta cuál es la preocupación que hay en este momento. Una preocupación muy grande, estimado Oscar, debido a que eh, hay toma efectiva de tierras ya desde el año 2021, 2022. Todos recuerdan los casos de Las Londras, el caso de Santagro, de la propiedad del Encanto y varias otras. De acuerdo a un informe oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria, hay más de 237 avasallamientos de tierras en todo el país, de los cuales 137, 136 están en manos y en competencia del INRA, pero solamente se han logrado 36 desalojos, lo que quiere decir que hay 100 propiedades o quién sabe un poquito más que están todavía avasalladas. Esto es complejo porque adicionalmente al tema del avasallamiento como tal, se está generando una incertidumbre muy grave, un cuestionamiento muy profundo al título ejecutorial de propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, en septiembre, propiedades en el norte integrado de Santa Cruz han sido tomadas a la fuerza una parte, pero también han sido y son objeto de amenaza permanente, indicándoles a los propietarios que deben salir de esos predios. Entonces, tanto por el lado de la amenaza como del avasallamiento, hay una incertidumbre muy grande en un aproximado de entre 70 y 75 mil hectáreas, que a decir de los propios grupos que se hacen denominar Segunda Reforma Agraria en Bolivia, van a tomar esa superficie de tierra y que además esto abarca una región desde el municipio de San Pedro hasta los municipios de la provincia de Guarayos. Entonces, esta información que se brindó a los medios de prensa sobre las 70 mil hectáreas que están amenazadas sale de boca de esta gente que está amenazando a los productores y a su derecho de propiedad. Estimado doctor, y si los títulos ejecutoriales, que justamente debieran ser el sustento del derecho de propiedad privada, no son respetados y no se hacen respetar por el Estado, ¿cómo afecta esto a la actividad productiva? Bueno, si se llegaran a cumplir las amenazas y se tomaran las 70 mil hectáreas que se mencionan van a ser tomadas en este tiempo, pues hay que considerar que en esta zona se producen cerca de 300 mil toneladas de grano. Estamos hablando de soya, sorgo, maíz, etcétera. ¿Y esto cómo afecta? En primer lugar, a la seguridad alimentaria de la población, porque a partir de este grano hay equivalencias que determinan cuánto se puede producir en carne de res, en carne de cerdo o en carne de pollo, por ejemplo, ¿no? Y fíjese usted que 7 kilos de grano van a producir 1 kilo de carne de res, 4 kilos de grano van a producir 1 kilo de carne de cerdo o 3 kilos de grano van a producir 1 kilo de carne de pollo. Entonces, si nos damos cuenta que 300 mil toneladas son más de 300 millones de kilogramos de grano, estamos hablando también de millones de kilogramos de carnes que se van a dejar de producir. Entonces, una grave afectación a la población boliviana. Número uno. Número dos, una afectación al movimiento económico de la región, porque a partir de ello se dejarían de utilizar los servicios de transporte de más o menos 7.500 viajes de camión para poder transportar ese grano hacia la industria oleaginosa, por ejemplo, o hacia mercados tanto de exportación como el mercado interno. Entonces también ahí hay un grave efecto. Y otro efecto que todavía no se calcula es el referido al daño ambiental, porque parte de la estrategia de estos grupos
en cuanto al avasallamiento se refiere es proceder con la quema de equipos, de maquinaria y de cortinas rompevientos de los productores. Entonces, servidumbres ecológicas que forman parte del sistema productivo y del sistema de sostenibilidad se ven afectados. No hace mucho nos hicieron llegar imágenes productores afectados justamente del norte integrado, donde se ve a esta gente que toma a la fuerza las propiedades y comienza a sembrar en ellas, hace la preparación de suelos y llevan rastra y tractor para poder remover la tierra. Esta es una práctica que no es sostenible, que afecta a la salud del suelo. Fíjese usted que los productores que son asociados de ANAPO tienen prácticas conservacionistas de cero labranza y por tanto de utilizar el rastrojo del cultivo anterior para mantener la humedad y los nutrientes del suelo. Esto no lo están haciendo estos grupos de tomatierras. Entonces, ahí hay otro efecto que también se va a ver en la salud del suelo. Entonces, como usted ve, y quienes nos ven y escuchan también por su programa y por su espacio, podrán ver que hay daños económicos, hay daños ambientales y daños sociales, porque además los trabajadores de los predios son amenazados, son obligados a que se vayan o en algún caso son golpeados, ¿no? Entonces, el conseguir trabajadores para esta zona se está volviendo cada vez más complicado justamente por la amenaza de estos grupos. Y todo eso se da además en un momento económico muy difícil en el cual el país no solo necesita del sector productivo para asegurar su abastecimiento alimentario, sino también para desarrollar exportaciones, las cuales obviamente debieran requerir cada vez mayores inversiones, mejores prácticas productivas, y todo eso se hace con inversiones, pero si no hay certidumbre en el derecho de propiedad, no habrá estas inversiones tampoco para que el país pueda seguir creciendo en su producción. Esto que usted menciona, Oscar, es realmente un punto muy importante y que debió llamarnos siempre la atención. Se ha dicho de que el productor debe cumplir con la función económico-social sobre la tierra para poder conservarla, para poder adquirirla y, por supuesto, para gozar de la protección del Estado. Dentro de los elementos constitutivos de la función económico-social, por supuesto que está el trabajo, la sostenibilidad también, está el hecho de, por ejemplo, no desmontar sin autorización, no quemar sin autorización, y fíjese usted que estos elementos no contemplan la parte de inversiones y mejoras productivas. Es decir, que vale lo mismo una tierra solamente con cultivo que una tierra que haya aplicado riego, que haya aplicado mejoramiento de semillas, que tenga un silo para poder acopiar el fruto de la producción. Todo eso no sirve. O en el ámbito ganadero, el hecho que el ganadero tenga una infraestructura productiva menor o que la tenga de gran valor, no le suma el componente de protección del derecho propietario. Entonces, ¿cómo se le puede exigir al productor que invierta más cuando justamente ese componente económico y de inversión sobre la tierra no forma parte de los elementos que constituyen la función económica y social? Entonces, ese es un contrasentido que ya lo habíamos hablado y habíamos llamado la atención del gobierno de Evo Morales para que este tema pueda ser mejorado, para que de esta forma el productor que invierta más también se sienta más seguro de precautelar su derecho propietario. Sin embargo, hasta el día de hoy esto sigue con ese vacío y lamentablemente además tenemos el hecho de que una propiedad con título ejecutorial firmado por un presidente del Estado no tenga la protección del Estado, haciendo un parangón, y con esto termino esta parte, estimado Oscar. Hemos visto de que el gobierno ha dispuesto de que efectivos de las Fuerzas Armadas puedan precautelar la compra, la venta de combustibles. Y el productor se pregunta, después de haber enviado imágenes de grupos armados, encapuchados, rondando por estas zonas, ¿por qué no se envía siquiera efectivos policiales para hacer una investigación? Y preocupa mucho que a pesar de que existen órdenes judiciales de carácter constitucional para el desapoderamiento de los predios tomados y para apreender, porque hay órdenes fiscales de aprehensión a los presuntos cabecillas de estos grupos, no se hayan efectivizado hasta el día de hoy estas órdenes, cuando estas ya datan de diciembre del año pasado en un caso y de abril de este año en otro caso. En todos estos casos usted menciona dos aspectos que son muy importantes. Son productores con títulos de propiedad debidamente tramitados y reconocidos por el Estado, pero además que
cumplen obviamente y lo pueden demostrar todos los requisitos para justificar esa propiedad mediante la producción. ¿Quiénes son las instancias, quiénes son las autoridades responsables de brindar esta seguridad y cuáles serían los procedimientos legales que se debieran aplicar? Bueno, en principio, los productores que han sido afectados han acudido a dos vías. Uno, la vía constitucional, que por la vía de el amparo constitucional han obtenido la tutela de parte del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la cual se ha establecido que deben desalojar los predios estos avasalladores. Ahora, esta orden de desapoderamiento, a quien le corresponde cumplirla es a la policía, al comando departamental de la policía. La otra vía que han utilizado es la vía penal, de denunciar a estas personas ante el Ministerio Público, y el fiscal de materia de Montero ha librado las órdenes de aprehensión justamente para las personas que están implicadas como líderes o supuestos líderes de estos grupos. El tema es que hasta el momento pues no se ejecutan estas órdenes de parte de la policía, y ese es un problema. El otro elemento es que, si bien concordamos absolutamente con el director nacional del INRA de que una propiedad titulada ya sale de la competencia de la protección misma del INRA, pero también es evidente de que en estas tomas de tierras y en estas amenazas se está produciendo un elemento que de alguna manera determina una usurpación de funciones del INRA y de los jueces agroambientales. ¿Por qué decimos esto? Porque la información que tenemos es que estos grupos, a través de sus líderes, van donde los productores y les exigen que demuestren ante ellos el derecho propietario y les muestren sus títulos de propiedad. Además de eso, la gente, una vez toma la tierra, se da la tarea de parcelarla y después de distribuirla. Entonces, aquí hay una franca contravención al ordenamiento jurídico, una usurpación de funciones del INRA, y nos preocupa que el INRA no esté asumiendo también una medida mucho más drástica en contra de quienes están usurpando funciones precisamente de la entidad agraria. Bueno, para cerrar quisiera si usted pudiera concluir justamente sintetizando entonces cuáles son los planteamientos que se están formulando para que se pueda preservar ese derecho propietario, esa actividad productiva y obviamente resguardar lo que usted mismo mencionaba. Por un lado, el respeto al trabajo de todas estas personas, pero por otro lado también el interés del conjunto del país por el efecto multiplicador que tiene el sector productivo alimentario. Sí, el primer elemento, licenciado Ortiz, tiene que ver con el hecho de que las personas que son detenidas por este tipo de delitos pues tengan el seguimiento respectivo, el apoyo del Ministerio Público y también de la policía. Esto significa de que no se deje solamente en manos de los productores las causas penales, porque ya se ha visto, por ejemplo, que gente implicada en la toma de las Londras a los 3 meses o 6 meses ha salido de la prisión, y son estas mismas personas las que vuelven con más fuerza, organizan más grupos, engañan a más personas para tomar tierras productivas. Entonces, pedirle ahí al Ministerio Público su colaboración, el cumplimiento de la ley para seguir haciendo seguimiento en las causas penales, número uno. Número dos, queremos que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, más allá de que tenga o no competencia, pueda también pronunciarse de manera pública en contra de estas acciones que están afectando la seguridad alimentaria del país. Este no es un tema solamente de afectar la propiedad de unos cuantos, sino se trata del alimento para miles de bolivianos. Entonces, así se debe ver este problema. Y el otro elemento también tiene que ver con que la Policía Nacional pueda, de manera mucho más rápida, mucho más efectiva, realizar las investigaciones, las aprehensiones, las órdenes de desapoderamiento, a fin de que estos grupos no crezcan en fuerza, en valor y tampoco en superficie que van tomando. Entonces, esos son los elementos. El día de mañana, justamente, el sector productivo va a tener una reunión con el ministro de Gobierno, y esperamos que esta autoridad pues, pueda ordenar, instruir que se cumpla de manera rápida la ley, porque, como le comentaba Oscar hace un momento atrás, estos productores han cumplido con todos los pasos legales que hay que hacer para proteger su derecho a la propiedad y su derecho al trabajo. Han acudido a la justicia constitucional,
han acudido a la justicia penal. Por lo tanto, ya corresponde que la policía ejecute tanto las órdenes de desapoderamiento de los predios como las órdenes de aprehensión contra los supuestos cabecillas. Estimado doctor Asturizaga, le agradezco mucho por esta explicación porque creo que es importante que el conjunto de la sociedad no solo conozca, sino tome conciencia de lo que está en juego con estos avasallamientos y cómo el no respeto a la propiedad privada de quienes están trabajando y produciendo los alimentos para el país, para la exportación, obviamente lo que en realidad se está haciendo es amenazar el bienestar del conjunto de la población boliviana por las consecuencias y el impacto negativo que de forma generalizada puede tener esto en la economía nacional. Le agradezco mucho por la explicación. En todo caso, el agradecido soy yo, licenciado Ortiz. Como siempre, estamos a la orden para cualquier otra entrevista que tenga que ver con estos temas que, como usted bien dice, deben llamar la atención del conjunto de los bolivianos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted.